Y cuando se aproximan a ese golfo de Túnez, cuando se aproximan a lo que hoy en día es Cartago, Eneas tiene otro gran golpe por parte del destino. ¿Saben ustedes una cosa? En los mitos antiguos, los hombres y las mujeres no tienen libertad de acción. Son los dioses los que manejan, como si lo hicieran con hilos, como si lo hicieran con peones del ajedrez, si me permiten la expresión, su voluntad y su destino. Los hombres, al fin y al cabo, solamente son muñecos en las manos de los dioses, ¿no? Y una diosa enemiga de los troyanos, Hera, Juno para los romanos, hizo que se desatara una gran tempestad en el mar. Para ello habló con Eolo, el dios de los vientos, el cual, dándole un gran golpe al monte en el que se encontraban todos los vientos almacenados, hizo que éstos huyeran y crearan esa gran tempestad. Y cuando estaba a punto de morir Eneas y de naufragar, y todos sus compañeros, o casi todos, estaban ya en las aguas y en aquellas olas infernales desatadas por la diosa Juno, la propia diosa Venus, la propia diosa Afrodita, que era su propia madre, los protegió y los llevó a los supervivientes, a Eneas, a su hijo Iulo, a algunos de sus leales, a costas seguras, a costas de Cartago. Así empieza la tercera parte de esta conferencia, la parte en la que ya los destinos de los dos héroes empiezan a unirse, el destino de Eneas y el destino de Dido, en esas costas maravillosas de Túnez, ¿no? Cuando llegan a la costa y cuando son salvados los que sobreviven por intercesión de Venus y llegan efectivamente a la ciudad que se encuentran, la ciudad que se encuentran es Cartago y allí los recibe su reina, que es Dido. Dido no sabe quién es Eneas, Dido no sabe qué es lo que ha pasado, solamente los acoge por hospitalidad, los acoge para salvar la vida de unos náufragos que están a punto de perecer en sus costas. Sin embargo, en cierto momento en el que celebran un banquete para dar la bienvenida a esos náufragos, se entera de quién es Eneas. Se entera de que es un príncipe troyano. Y entonces todos los presentes absortos le preguntan y le piden por favor que relate lo que ha sucedido en Troya. ¿Qué ha sido de los héroes troyanos? ¿Qué ha sido de esa guerra? ¿Cómo ha acabado? ¿Qué es lo que sucedió? Y en ese momento Eneas, con el corazón destruido por el dolor de la guerra y del recuerdo de la pérdida de su ciudad, de su mundo, de su patria y también de su esposa, que no olvidemos que murió allí, le cuenta una historia a la reina Dido que conmueve su corazón y el corazón de todos los presentes, y que también me gustaría leerles en latín por aquello del significante y el significado, por aquello de escuchar las mismas palabras que escuchó o que pensó un día el propio Virgilio. Cuando le pide Dido que cuente su historia y cuente lo que pasó en Troya, dice Eneas lo siguiente: Conticuere omnes intentique ora tenebant, inde toro pater Aeneas si corsus avalto. Infandum regina iubes renovare dolorem, Troianas utopes et lamentabile regnum eruerint Danai, quaeque ipse miserrima vidi, et quorum pars magna fui. Quis talia fando mirmidonum dolopumue auduri milix ulixi temperet a lacrimis? Et iam nox humida caelo praecipitat suadentque cadentia sidera somnos. Sed si tantus amor casus cognoscere nostros et breviter Troiae supremum audire laborem, quam animus neminisse horret, luctuque refugit, incipiam. Y que en español significaría lo siguiente: callaron todos, absortos sus rostros tenían, y el padre Eneas, desde su alto lecho, así comenzaba: me ordenas, reina, renovar un dolor más allá de las palabras. Cómo los dánaos la opulencia troyana y su lastimoso reino arrasaron, desdichas misérrimas que yo mismo vi, y gran parte fui de ellas. ¿Cuál de los mirmidones o de los dólopes, qué soldado del implacable Ulises podría atemperar sus lágrimas evocando tales sucesos? Pero ya la húmeda noche se precipita desde el cielo, y los astros ponientes nos invitan al sueño. Mas si tanto deseo tienes de conocer nuestras desdichas y de escuchar el supremo trance de Troya, aunque mi ánimo se horroriza al recordarlo y en el llanto se refugia, hablaré. Y comienza de este modo a relatar la historia de la Troya asediada, de la Troya en llamas. Y en ese momento, uno de los dioses más curiosos del panteón romano, Cupido, el dios responsable de los amoríos, ¿no?, y de los flechazos, se hace pasar
por la efigie del propio hijo de Eneas, de ese pequeño Iulo, y hace que la reina Dido lo abrace sobre su regazo, mientras su padre cuenta, lloroso, con el corazón contrito, aquella historia de Troya, con la mala suerte de que, comandado por Juno, esa diosa que odiaba a los troyanos, lo que hace Cupido es, con una de sus flechas, arañar y hacer un rasguño que acaba en sangre sobre la piel de Dido para que se enamorase perdidamente de Eneas. De este modo, Dido, tras escuchar la historia de sufrimiento y de dolor absoluto de Eneas, desde el lado humano, compadeciéndose de él, y desde el lado mitológico, inducida por los dioses, cae en un amor que es imposible de evitar, un amor que además le hacía violar su mayor compromiso con su difunto marido y su juramento de nunca jamás volver a yacer con un hombre. De este modo fue como se fraguó el amor entre estos dos héroes, el amor entre estas dos figuras inmortales de la historia de Occidente. Al día siguiente, movida por ese amor que había comenzado a caldear su ya congelado corazón, ¿no?, de Dido, y alentada por su hermana, que le aconsejó y le dijo que no había nada malo en volver a amar a un hombre, que era joven, que tenía que volver a enamorarse, que no había nada de malo porque su esposo, Siqueo, ya había muerto, su hermana Ana había huido con ella desde Troya. Inducida por todo aquello, organizó una cacería, en la que Eneas y ella salieron por los bosques de Cartago a cazar. En cierto momento, cuando no habían cazado nada, pero Eneas se había dado cuenta de que era una mujer que manejaba magistralmente el arco, la mujer más diestra con esta arma, comenzó a desatarse una tormenta. Una tormenta que podemos ver, una escena que podemos ver reflejada en este mosaico, ¿no?, del siglo I o II después de Cristo, el mosaico de Lowham en las Islas Británicas, y como decíamos, una tormenta terrible, también inducida por los dioses para que acabara sucediendo lo que vamos a ver a continuación y el destino fuera trágico. Una tormenta de la que tienen que guarecerse los dos protagonistas de esta historia en el interior de una cueva. Una cueva en la que el amor acaba teniendo lugar, una cueva en la que los cuerpos y las almas y los corazones de Eneas y de Dido acaban fundiéndose. Y como decíamos, ese hielo que había congelado el corazón y el alma de Dido y de Eneas, aquellos dos protagonistas que habían perdido a sus amores, que habían perdido sus ciudades, sus reinos y que tenían el corazón destruido, comenzaron a fundirse en el amor de aquella cueva. Así fue como el amor más físico entre estas dos personas acabó dándose lugar, y así fue como la historia trágica de ambos comenzó a darse. Vemos también otra parte del mosaico de Lowham, ¿no?, en esas islas británicas, en el que Dido y Eneas comienzan a amarse en la cueva de los bosques. Así comenzó una etapa de breve alegría, una etapa de breve, y felicidad, podemos decir, ¿no?, de amor afortunado entre estas dos personas. Pero como decían los antiguos, ninguna mujer es lo suficientemente bella y ningún hombre es lo suficientemente fuerte o exitoso para escapar de los designios de los dioses. Y los dioses, en concreto la diosa Juno, la diosa Hera, había dictaminado que el destino de Eneas y el destino de Dido fuera trágico. De este modo, apenas un breve espacio de tiempo después de sentarse desde el balcón de su palacio, del palacio de Dido, a contemplar estas aguas turquesas, ¿no?, con ese corazón melancólico que suelen tener, yo que conozco bien al pueblo tunecino y al pueblo libanés, ese carácter melancólico que suelen tener sus mujeres, particularmente hermosas también, además, las mujeres libanesas, las mujeres tunecinas, contemplando esas aguas del Golfo de Túnez, apenas poco tiempo después, no se precisa cuánto, pero apenas unos días después de ese amor que les llevó a contemplar las puestas de sol en aquellas tierras maravillosas de Qart Hadasht, de la ciudad nueva, sucedió lo que no podía dejar de suceder en la mitología, que es un final trágico. La diosa Fama, como la llama el propio Eneas, el peor de los demonios y el demonio más rápido, monstruo, horrible, lo llama. La diosa Fama, que se representa como una mujer alada, con el cuerpo cubierto absolutamente por ojos y lenguas, porque lo ve todo y lo habla todo, con alas porque llega volando allá donde nadie llega y llega a la primera, y difunde la fama buena y la fama mala de una manera caprichosa de los hombres y las mujeres del mundo, haciendo que una derrota militar se convierta en una victoria, como en el caso de las Termópilas, o haciendo que una historia de amor en la que nadie estaba siendo perjudicado y en la que dos personas cuyos corazones habían sido rotos hacía ya tiempo, habían comenzado a amarse, haciendo que esta historia, que era un triunfo del amor, se convirtiera en una tragedia. Y lo que hizo fue
comenzar, como decimos, esta historia trágica, que es la cuarta parte de esta conferencia, la cuarta parte de este ciclo de sucesos que le sucede a ambos, que le sucede a Dido y que le sucede a Eneas en esas costas maravillosas de Cartago, en esas costas maravillosas de lo que hoy en día es Túnez. ¿Qué hizo la diosa, la odiosa diosa Fama, cuando los vio yaciendo felices, amándose y abrazándose en aquel lecho? Lo primero que hizo fue acudir a la presencia de Iarbas. Si lo recuerdan ustedes, Iarbas era el caudillo local que gobernaba la ciudad de Útica cuando Dido arribó a aquellas costas. Y fue el mismo que le pidió matrimonio, aquel que solicitó que aquella hermosa mujer, aquella mujer errante, la errante Dido, que aquella ingeniosa e inteligentísima mujer que había llegado desde el oriente se casara con él. Y aquel mismo que recibió el rechazo por parte de Dido, y aquel mismo que lo respetó porque tenía que ver con los dioses. Sin embargo, en este momento en el que Dido y Eneas ya se han amado, en el momento en el que Dido ha entregado su cuerpo, su alma y su corazón al joven troyano, dolorido también por la pérdida de todo del mundo que había conocido, se sintió efectivamente atacado y denigrado, como tú que me dijiste que habías prometido a los dioses y a tu marido no volver a yacer con un hombre, yaces con un cualquiera, yaces con un príncipe desposeído de ciudades y de reinos, yaces con un náufrago, yaces con un emigrante, con alguien que ha llegado a nuestras costas desde costas lejanas. ¿Cómo osas rechazar mi ofrecimiento, yo que era el rey de las tierras a las que llegaste, y aceptas el amor y el calor del cuerpo de alguien que no tiene nada que ver con nosotros? Y de este modo solicitó ante Zeus Amón, es decir, una deidad que también llega su culto al Egipto, ¿no?, faraónico, incluso la encontramos en el oasis de Siwa, a donde va Alejandro y recibe la apoteosis, donde se convierte efectivamente en el hijo de un dios o en un dios. Pues en ese oráculo, el oráculo de Siwa, se adoraba al dios Amón, Zeus Amón o Amón Ra. Pues como decíamos, pidiéndole a Zeus Amón que hiciera algo, los dioses actuaron. Era, como decimos, Juno, para los romanos, odiaba a los troyanos, y a Eneas no particularmente, pero lo odiaba porque era un troyano más. Siempre le ponía la zancadilla a todos sus planes y a todos sus proyectos, y a este nuevo amor lo hacía con especial saña, porque Dido era su protegida. Sin embargo, su protegida había acabado enamorándose de uno de los hombres que ella más odiaba. Juno era la esposa de Zeus, una esposa celosa, con razón, porque Zeus se dedicaba, sobre todo en su día a día, a dejar embarazadas a mujeres mortales y a sembrar de hijos el mundo. Su esposa siempre estaba detrás de él, viendo a ver qué hacía, con quién estaba, dónde se encontraba su marido. Y efectivamente, para complacer a su esposa, Zeus ordena un castigo para Eneas. Un castigo relativo, podemos ver. Porque mientras se encontraba absolutamente enamorado, absolutamente absorto en ese calor que le daba Dido y que le daban las costas hermosísimas de Túnez y de Cartago, el dios Hermes, el dios Mercurio, el mensajero de los dioses, llegó a esas tierras y a esas costas y le dijo, básicamente, a Eneas lo que vemos arriba en pantalla. No esas palabras, pero el mensaje sí fue este: Memento qui sis. Recuerda quién eres. Tú tienes una misión. Las últimas palabras de la sombra de tu esposa fue: ve a Hesperia, funda una ciudad, y te has quedado a medio camino. No has recordado quién eres. Has olvidado tu misión. Has olvidado para lo que los dioses te eligieron. Tienes que seguir tu camino y tu destino. Tu misión divina no es permanecer en Cartago, no es amar a Dido. Tu misión no es ser rey de Cartago, tu misión es fundar una nueva Troya. Tienes que seguir adelante. Has olvidado quién eres, has olvidado tu misión y has olvidado lo que tu mujer dijo que debías hacer y que los dioses, en definitiva, están esperando. De manera que a partir de ese momento, el pío Eneas, el piadoso Eneas, en el sentido de que ponía la voluntad de los dioses por delante de la suya, comenzó a sentir remordimiento cuando veía a su hijo, porque sentía, mejor dicho, que lo privaba de su futura patria, que él, por el egoísmo de permanecer en Cartago amando a aquella hermosa mujer que le había vuelto a devolver el calor del amor, ¿no?, a su corazón, pues había privado a su hijo de su futura patria y había privado a los dioses de que se cumpliera en él la misión que le habían confiado. Y en aquel momento decide elegir una huida de Cartago, una huida escondida, para que Dido no sufriera en primer momento y para que Dido no se lo impidiera. Así que después aproximadamente de un año de amor, un año en el que
Dido incluso le había dado las llaves de la ciudad, le había dado la potestad para administrar y gobernar en parte su ciudad, decidió marcharse sin ni siquiera despedirse. Sin embargo, la odiosa diosa Fama, como hemos dicho, el más horrible de los demonios, como dice Virgilio en boca de Eneas, el más rápido y el monstruo horrible, visita a Dido. Primero ha extendido la mala fama de ambos y segundo, ha vuelto a aquella de la que extendió mala fama para confesarle los planes de Eneas y decirle que ha visto y que ha escuchado con esa infinitud de lenguas y de ojos que recubren su cuerpo, llegando volando, ¿no?, con esas alas que la llevan la primera a todos los lugares, que ha visto efectivamente que Eneas está pensando en huir sin ni siquiera despedirse. Y Dido acude a la presencia de Eneas y le dice que a dónde va, que ha visto extraños movimientos en el puerto, que a dónde están encaminándose sus hombres, que ella no es tonta, que sabe que algo se están tramando. Y en ese momento le dice una de las frases lapidarias más increíbles Eneas a su amada Dido: Italiam non sponte sequor. No busco Italia por voluntad propia. Y le dice, si por mí fuera yo estaría en Troya, que es mi patria. Yo no busco Italia por mi propia cuenta. En ningún momento, además, que fue lo que más le dolió a Dido, lo que dijo a continuación, en ningún momento yo he pretendido ocultar mi huida. Y en ningún momento pretendí yo encender antorchas de boda, ni vine yo aquí a estas costas con tales pactos. Es decir, nosotros no somos nada. Tú me has amado y yo te he amado, pero nosotros no tenemos ningún compromiso. Si te has encaprichado de mí, es tu problema porque yo tengo que seguir con mi misión y tengo que seguir con mi viaje. Es fácil entender el dolor de Dido y también el de Eneas, ¿no?, que es como un muñeco en manos de los dioses que le ordenan abandonar a esa mujer amada y abandonar ese mundo que había empezado a construir al lado de la hermosa Dido, la de azafranados o rubios cabellos, como dice la Eneida. De tal modo que la respuesta de Dido es igualmente inteligente, ¿no?, es igualmente cauta, como siempre lo había sido ella, y le dijo una frase que hemos visto anteriormente en pantalla: I sequere Italiam ventis, pete regna perundas, intentando ocultar su enojo, su tristeza, intentando ocultar y reparar sobre la marcha su roto corazón, le dice: no te retengo, Eneas, ni tampoco rebato tus palabras. Si esta es la voluntad de los dioses, ve, busca Italia con los vientos, persigue tu reino por las olas. Y de este modo fue como tristemente Dido comenzó a ver a los pocos días las troyanas naves marcharse de la ciudad de Cartago y abandonarla para siempre. Abandonarla en doble sentido, abandonar a Cartago y abandonar a Dido y al corazón de Dido. De esta manera volvió a recibir el desprecio de Iarbas, que le había ofrecido su matrimonio y lo había rechazado. Iarbas, el cual se había sentido ultrajado porque ella había roto su promesa. Además, ella también se había sentido ultrajada por parte de Eneas porque le había entregado su corazón. Había roto su promesa por entregar su propio corazón y su amor a un extranjero, a un hombre prácticamente desconocido. Había confiado en él para tiempo después que éste la abandonara y quedara muerta en vida. Lo que decide Dido inmediatamente después, cuando Eneas abandona sus costas, es muy triste, es muy evocador y es muy doloroso, ¿no?, incluso siendo un mito. Recordemos que esto es el mito fundacional de Roma, no lo hemos dicho y lo escribe Virgilio. Y es construir una pira funeraria en primer momento, ¿no?, parecería ser. Sin embargo, ella dice que no es para acoger a ningún difunto, sino que es para hacer un ritual para olvidarse de Eneas. En esa pira ordena a su propia hermana, a Ana, se llamaba, que ponga todas las ropas, todas las armas y todos los objetos de valor que tenía Eneas con ella, para que después puedan arder y así ella pueda olvidarse de ellos. Y de tal manera también le ordena que ponga sobre la pira la cama, el lecho, en el que tantas veces se habían amado, en el que tantas veces habían vuelto a arder sus corazones con el fuego de un amor que casi habían olvidado. Ese lecho también debería arder y debería consumirse para siempre, al igual que se estaba consumiendo su corazón por el dolor. Sin embargo, antes de que se perdieran en el horizonte esas naves troyanas, Dido escaló las escaleras de la pira y se situó en su parte más alta. Y dijo lo que a continuación van a escuchar ustedes ya sí en español, y que es el texto que emocionaba al propio Augusto cuando se lo leía Virgilio.
porque veía en él el origen mítico de la enemistad entre estos dos pueblos, entre Cartago y Roma, dos pueblos que acabarían matándose, literalmente. Cartago acabaría siendo destruida y absorbida por Roma, y esto no sucedió porque sí, sino que sucedió porque ya estaba predestinado desde la historia de los mitos y los héroes recogidos por la Eneida. Cuando estaba Dido en lo alto de aquella pira, viendo las troyanas naves alejarse por el Mediterráneo buscando Hesperia, sentenció y maldijo a todos los troyanos, especialmente a Eneas, diciendo: «Y vosotros, mis tirios, cebad vuestros odios en su estirpe y en toda su raza venidera. Rendidme este presente. Rendidle este presente a mis cenizas. Levántate de mis huesos, oh vengador desconocido. Ni pactos, ni alianzas entre nuestros pueblos. En guerra yo os conjuro, costa contra costa, ola contra ola, armas contra armas. Y que luchen los hijos y los hijos de los hijos». Efectivamente, ese vengador al que hace referencia, ese vengador desconocido al que hace referencia Dido, es Aníbal Barca, aquel que acabaría cruzando los Alpes, comandando un ejército en el que había elefantes y que fue la auténtica pesadilla para Roma. Sin embargo, inmediatamente después de proferir estas palabras, Dido tomó la espada de Eneas y se atravesó el pecho.